Bueno, primero que todo, les agradezco nuevamente que estemos acá en nuestra tercera clase ya sobre nuestra Escuela Constituyente Económica. Para nosotros es un agrado como FOJUC poder abrir este espacio para que más personas puedan contribuir no solamente al debate por una nueva constitución para Chile, sino también a un debate en realidad para aprender un poco más sobre qué cimientos se construye una economía en cualquier país, porque sabemos que acá no solamente hay personas que están desde Chile conectados, sino también de otros países. Y eso a nosotros nos llena de orgullo y qué bueno que sigan participando en estas clases porque creo que nos ayuda a conversar, a dialogar y a poner sobre la mesa distintos puntos de vista. Hoy día en nuestra tercera clase no podíamos bajar el nivel claramente y por lo mismo me es súper reconfortable presentar y también saludar a nuestra tercera expositora y que va a ser nuestra docente. Ella ya es docente también allá en el sur, así que lo va a saber hacer perfectamente. Ella es Roxana Obreque, abogada de la Universidad de Concepción, también es magíster en Derecho Tributario y tiene una multiplicidad también de conocimientos jurídicos que nos van a aportar hoy en día sobre qué hablamos cuando hablamos respecto a igualdad y no discriminación en materia económica. Por lo mismo, para no quitar más espacio y también para darle espacio a Roxana para que nos pueda ella hablar un poco más quizás de ella y introducirnos al tema. Así que Roxana, muchas gracias por participar. Roxana, me valga decirlo que nos apoyó durante mucho tiempo en FOJUC, y eso yo, desde siempre estamos totalmente agradecidos con ella, así que nuevamente agradecidos que ella haya podido tomar este espacio y participar. Así que Roxana, adelante. Agradecida de la invitación que me hacen, es súper grato hablar sobre estos temas que son, bueno, yo estoy siempre acostumbrada a hablar mucho de derecho tributario, sobre garantías constitucionales, pero estar desde la otra cara de la moneda, es decir, oye, veamos lo que tenemos ahora y qué es lo perfectible, porque es perfectible, debemos cambiarlo, sí, no, hacerlo, pero desde una visión estudiada, y ver también qué es lo que sucede en la vereda del frente. Oye, ¿esto pasa en todos los países? ¿Solamente pasa en Chile? Ha sido súper interesante hacer este trabajo, por lo menos para mí. Y la idea para comenzar mi exposición es, les voy a hacer una breve introducción acerca de cómo son los sistemas constitucionales o qué tipo de constituciones tenemos o podemos clasificar, ¿ya? Luego vamos a tomar aquellas que tienen un régimen económico establecido y ver también nosotros por qué consagramos dentro de nuestra Constitución la igualdad y la no discriminación en materia económica. ¿Ya? Les traje una presentación solamente para no aburrirlos, para que no me vean la cara todo el rato. Es una presentación súper esquemática porque la idea es que tú también vayamos conversando. Ya, entonces, partimos. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial existe una ola de cambios constitucionales a lo largo del mundo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen estos cambios constitucionales? Incorporan una serie de preceptos de carácter económico y social, o sea, van recogiendo derechos económicos y sociales y los van incorporando dentro de la Constitución, ¿ya? Y que van estos derechos constitucionales en armonía con las disposiciones institucionales, o sea, lo que tradicionalmente lleva una constitución. Y estas dos figuras van diseñando el marco global dentro del cual se conciben las relaciones económicas al interior de la sociedad. ¿Ya? Entonces, además de contener la enunciación tradicional de las normas y principios básicos que conforman la institucionalidad, el régimen político, van incorporando principios y reglas jurídicas que establecen el marco general en el que deben, ojo, la palabra deben, desarrollarse las actividades económicas, especialmente las relativas al ejercicio de actividades empresariales por parte de los privados, ¿ya? Y además,
cómo van actuando los poderes jurídicos de los órganos del Estado para regular el ejercicio de estas actividades empresariales. A esto le vamos a llamar una constitución plena, ¿ya? En este sentido, tenemos básicamente dos modelos de constituciones. Por un lado tenemos las neutras, ¿ya?, que no determinan las líneas fundamentales de ordenación de la realidad económica, y por otro lado tenemos las constituciones económicas, ¿ya? Voy bien con mi presentación. ¿Se ve bien? Por favor, me confirman. Siempre tengo problemas con las PPT aquí en el computador, así que por favor, si me escriben en el chat que se ve perfecto, sería ideal. Ya. Entonces, estas constituciones neutras, ¿ya?, corresponden a la concepción clásica de las constituciones que nosotros teníamos o habíamos visualizado que existían en el mundo, ¿ya? Ojo, este sistema de constituciones neutras ya ha sido abandonado por las constituciones modernas, ¿ya? Ya no se utiliza este sistema de constituciones neutras, ¿ya? Y las constituciones económicas, o sea, que engloban también derechos sociales y económicos, se distinguen a su vez aquellas que solo contienen principios que deben observar en el momento de proceder a la ordenación de la realidad económica, o sea, solamente guía los lineamientos de la realidad económica, y otras, como sucede en nuestro caso, que se produce una opción por un sistema económico concreto, ¿ya?, avanzando incluso en las definiciones de un modelo económico concreto, ¿ya? Nosotros estamos claros que estamos dentro de este último grupo, donde obviamente nuestro sistema económico se sustenta en la Constitución, ¿ya? Entonces, nuestra Constitución económica es determinada y se pronuncia sobre las bases del sistema económico del país, y además diseña un marco estricto dentro del cual deben desarrollarse las distintas opciones de modelos y políticas económicas definidas en cada momento por las autoridades políticas, ¿ya? Entonces, la Constitución nos hace el marco y además limita a los órganos del Estado, y tienen que actuar en base a ese ordenamiento económico, ¿ya? ¿Cómo lo podemos traducir esto? Es súper fácil, no en términos jurídicos, ni mucho menos. Yo creo que todos hemos escuchado hablar sobre orden público económico. Orden público económico, yo creo que todos lo hemos escuchado en algún punto de esta discusión, ya sea en el diario, ya sea en las noticias, hemos escuchado esta palabra orden público económico. Pero ¿qué miércoles es este orden público económico? Nos vienen a implantar una idea privatista que nace del derecho civil a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, ¿ya? Entonces se crea esta imagen a semejanza de lo que tenemos del derecho civil, y lo tratamos de implantar dentro del mundo público, ¿ya? Eso en resumidas cuentas, y esto nace del derecho francés, ¿ya? Del derecho francés nace esta idea de que hablamos de un orden público económico. ¿Y qué es este orden público económico? Conjunto de normas jurídicas, principios que organizan la economía de un país y facultan a las autoridades para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional, bla, 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 bla. O sea, lo que nosotros tenemos implantado hoy en día en nuestra Constitución es el orden público económico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que teníamos nosotros en la Constitución del 25? ¿Qué es lo que teníamos nosotros en la Constitución de los intentos constitucionales de 1818, etcétera? Teníamos una neutralidad en materia económica, porque obviamente no existían los derechos sociales y económicos, y además teníamos un abstencionismo referente a la regulación económica dentro de la Constitución. A lo más se establecía el principio de libertad económica, nada más. Y todo esto nace a raíz de una palabra también que nosotros ya la hemos conocido muy bien, que es la subsidiariedad del Estado, ¿ya?
que actualmente nosotros podríamos dividirla en dos vertientes, ¿ya? En un extremo normalmente se defiende como la fuente de libertad individual, de bienestar social, y desde el otro se critica como causa de la alienación colectiva, de la opresión a grupos más desventajados, y ambas se sustentan en que indubitablemente, ya está fuera de discusión, hay algunos negacionistas por ahí pululando, pero de que la subsidiariedad está también establecida en nuestra Constitución. Ya. ¿Y por qué le hago esta introducción tan grande? Porque nuestro ordenamiento público económico, ¿ya? Nuestra Constitución económica, se ve reflejada en diversas disposiciones, ¿ya? Tenemos la libertad de la empresa como derecho fundamental, tenemos el derecho a propiedad por otra parte, y además tenemos la igualdad y no discriminación en materia económica, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, también se tiene que vincular con la restricción a la aplicación de instrumentos de política fiscal que se utilizan junto con las políticas monetarias, ¿ya? Entonces, a ver, mi PPT. Ya, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra Constitución en materia de no discriminación? En materia de igualdad y no discriminación en materia económica. Esta frase nace de una aplicación de la garantía de igualdad ante la ley, ¿ya? Entonces no podemos entenderla sin que estudiemos primero la igualdad ante la ley, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esta igualdad ante la ley? Que en Chile no existe personas ni grupos privilegiados, que en Chile no haya esclavos y el que pisa su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y aquí viene también el vínculo con las diferencias arbitrarias, porque señala, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Entonces, a partir de esta igualdad ante la ley, se vuelve a explicitar, pero ahora en materia económica, en el artículo 19 número 22, entonces teníamos el 19 número 2, y ahora en el 19 número 22 vuelve a recaer bajo la misma premisa, pero lo explicita en materia económica. ¿Y qué señala específicamente? Señala la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Solo en virtud de una ley, ojo, solo en virtud de una ley, o sea, restringido. Y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u a otros. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de este deberá incluirse en la ¿cómo lo ordenamos? O sea, primero, la no discriminación arbitraria es un límite para el poder del Estado, ¿ya? Solamente el Estado puede discriminar arbitrariamente a un privado, ¿ya? Y si quiere realizar un beneficio o gravamen a un grupo específico, solamente puede hacerlo por ley. Y además, si ese gravamen constituye si ese beneficio constituye una excepción, una exención, tiene que estar incluida en la ley de presupuestos. Ya, o sea, más limitado no puede ser. Más limitado no puede ser. ¿Y de dónde nace esta unión entre la igualdad y la no discriminación arbitraria? O sea, esto se nos ocurrió a nosotros, esto fue idea de alguien. Bueno, primero no fue idea de nosotros, ¿ya? Este principio de la no discriminación es un principio que está sumamente asentado en el derecho internacional de los derechos humanos,
y se consagran diversos instrumentos internacionales, tanto de carácter regional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como universales, ¿ya? Además, tiene valor jurídico constitucional fundamental, ¿ya? O sea, si no estuviera la Constitución redactado explícitamente, nosotros igual lo podríamos derivar de lo establecido en el artículo 19, número 2 de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria. Ahora, ¿por qué se explicita tanto? Porque claro, es parte del orden público económico, de nuestra constitución económica, y por eso es tan importante explicitarlo de esa forma y poner tantos límites al Estado, hacer un marco tan estrecho al Estado. ¿Ya? En cuanto al concepto de discriminación, ¿ya? Ya en el derecho internacional se ha establecido que no toda diferenciación es discriminación, ¿ya? Sino que solamente constituirá una discriminación si se persigue criterios que no son razonables ni objetivos, ¿ya? O sea, si yo quiero implantar una ley, ¿ya? Para gravar a un grupo específico de migrantes, por ejemplo, esa es una discriminación arbitraria, ¿ya? Uno creerá, por ejemplo, la diferenciación migratoria que existen para los migrantes venezolanos, para los migrantes haitianos. Esa es una discriminación arbitraria. Se dice que no es arbitraria porque se supone que tiene una justificación y que no va a un grupo específico de personas, sino para un conjunto de personas. Pero según mi criterio sí, se da el estándar de discriminación arbitraria. Entonces, de acuerdo a lo que establece nuestro Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resulta posible entender que se está frente a una discriminación si se produce una diferencia de trato, ¿ya? Que no es razonable, que no es objetiva, ni persigue un fin legítimo en virtud de dicho pacto, ¿ya? Ese podría ser el estándar que nosotros podríamos ocupar, pero a nosotros el estándar no nos da el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino que en Chile el estándar lo ha dado la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. ¿Qué posición tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sigue la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y señala que es solamente discriminatorio si se trata de una distinción que carece de justificación objetiva y razonable, ¿ya? O sea, ya seguimos con el sentido común de qué es lo que es objetivo, qué es lo que es razonable, también es medio difuso, sí, es un concepto difuso. Y en nuestra Constitución chilena, en este caso estamos hablando de una referencia explícita a la discriminación, ¿ya? Y en este caso, en nuestro ordenamiento constitucional, yo ya les había nombrado dos, tenemos la igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, tenemos la igualdad y no discriminación en materia económica, y además en materia de prohibición, el Banco Central no puede llegar a acuerdos específicos, o sea, no discriminar arbitrariamente un banco por sobre otro, ¿ya? Ahora, ahora ya, centrémonos en lo que dice nuestra Constitución al respecto, ¿ya? Ustedes ya les dije, igualdad ante la ley, igualdad y no discriminación arbitraria en materia económica. Pero ¿qué es lo que ha dicho nuestra doctrina? ¿Qué ha dicho nuestra jurisprudencia al respecto? ¿Ya? Se toman de lo que yo ya les dije del ámbito internacional, pero además señala, intentando utilizar una noción que resuma las diversas fórmulas empleadas y señalan que se está en presencia de una diferencia de trato que carece de una justificación admisible. O sea, ya no se trata de una justificación objetiva y razonable, sino de una justificación admisible. Vamos cambiando ya, vamos moldeando de acuerdo a lo que nuestro sistema económico nos va dictando, ya la concepción va cambiando. Entonces,
aquí ya tenemos varias doctrinas. Tenemos a Figueroa, que dice que el término discriminar se utiliza en un sentido negativo, que significa separar, distinguir, no debiendo separarlo ni distinguirlo. Nogueira dice que una discriminación es toda diferenciación hecha sobre fundamentos que no son razonables, irrelevantes o desproporcionados. Y Evans, que nosotros sabemos, Evans es súper conservador, indica que es toda diferenciación y distinción que aparezca contraria a la ética elemental. ¿Qué es eso? No lo sabemos. Y Silva Bascuñán señala que es una discriminación, es una diferencia sin fundamento en la justicia natural o en la equidad más elemental. ¿Ya? Así que nos vamos a ir a Santo Tomás, al derecho natural. Muy loco esto. Ya. ¿Y qué es lo que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional al respecto? Ha entendido que una discriminación es una diferencia irracional, contra la razón, contraria al bien común, ¿ya? O sea, que el Estado va en contra del bien común por hacer una discriminación igual. Es bien loco el concepto. Y sigue a Evans señalando, y lo cita dentro de sus fallos, que corresponde a toda diferenciación o distinción contraria a la ética elemental o un proceso normal de análisis intelectual, que no tenga justificación racional o razonable. Entonces, no toda discriminación o diferenciación constituirá una discriminación, ¿ya? Si es razonable, si es irracional, es discriminación. Ahora, ¿qué es lo que se permite? ¿Qué es lo que puedo hacer yo, Estado? O sea, con este panorama actual que a mí me presentan, donde en realidad no podría hacer nada, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué pueden hacer los organismos públicos? Los organismos públicos pueden hacer actividades de fomento. Así como actividades de fomento la asocia la Corfo, sí, así tal cual. ¿Ya? Entonces, esto está súper ligado a cuánta ayuda el Estado está dispuesto a entregar a los privados que desea potenciar. ¿Ya? O sea, seguimos en esta línea de nuestro ordenamiento público económico. ¿Ya? Les podría hacer una línea cronológica. Durante el siglo XIX los estancos, en 1939 se crea la Corfo, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo podemos distinguir este fomento? Lo podemos distinguir en ayudas de dinero, ¿ya? En donde el Estado le entrega a unos más particulares dinero, ya sea que lo tengan que reembolsar, sea que no lo tengan que reembolsar, subsidios, subvenciones, premios, exenciones, etc. ¿Ya? Y además puede establecer gravámenes, ¿ya? Pero los gravámenes son desfavorables al grupo al cual se quiere imponer, ¿ya? Y pueden ser limitaciones al dominio, cargas públicas, ahí está súper ligado al tema de los tributos, que a mí me encanta. Entonces, ¿la actividad de fomento puede discriminar? Mi respuesta va a ser súper controvertida, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Ya? Pero tiene que ser bajo ciertos requisitos dentro de nuestro ordenamiento jurídico actual. ¿Ya? O sea, primero que una ley lo permita, que sea razonable, ¿ya? Que no sea irracional, ¿ya? Y que vaya en favor de un sector, actividad o zona geográfica. O sea, si yo logro justificar o logro esos tres requisitos, estamos dentro, ¿ya? En resumen, ¿qué es lo que les vengo a enseñar yo con esto? Que la Constitución actual prohíbe otorgar privilegios, crear o imponer cargas por parte del Estado que impliquen cualquier forma de distinción o diferenciación entre las actividades económicas, ¿ya? O sea, si yo fomento a Juanito Pérez, tengo que fomentar a todos los Juanito Pérez de Chile, ¿ya? Ah, me salté una diapositiva, perdón. Ya. Entonces, y aquí es donde me voy a poner polémica también. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado con la protección de este derecho en Chile?
¿Está protegido constitucionalmente? Sí, está protegido constitucionalmente. ¿Cuáles son las vías que yo tengo para poder protegerlo? El recurso de protección. Tengo otra vía, incluso está por ley Samudio, ¿ya? Pero, ¿cuál ha sido la aplicación o cuáles han sido las sentencias que hemos sacado en materia de igualdad y no discriminación? ¿Ya? Vamos a ver de que los recursos de protección que se acogen en Chile casi siempre se van a acoger por derecho de propiedad. ¿Ya? Es súper difícil que se acoja por el 19 número 22. Ya no me ha tocado ver. Ahora, yo les traje la sentencia más polémica que encontré acerca del tema porque de verdad que es súper complejo, ¿ya? Acá se estaba tratando de derechos de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Ese es el contexto. Y señala explícitamente, esto el Tribunal Constitucional, el tratamiento preferente que el legislador ha dado a los sujetos exceptuados de la prohibición de otorgamiento de derechos de aguas en las zonas en que dicho esencial recurso es escaso, es un predicamento expresamente autorizado por el constituyente que habilita al legislador para autorizar determinados beneficios a favor de algún sector o actividad económica, a condición de que ello no importe discriminación. ¿Ya? O sea, mientras no sea discriminación, aunque pueda afectar incluso el medio ambiente, es válido, ¿ya? En pos de esta igualdad y no discriminación en materia económica. Ya, me gustaría ahora una ronda de preguntas, a ver si alguien quiere consultar acerca del tema, si alguien tiene alguna duda. De repente tiendo a explicar un poco más en términos legales, así que si a alguien le queda alguna duda, no hay problema. Acá estamos para resolverlas. Las preguntas las pueden, si quieren, chiquillos, hacer, y chiquillas, a través de los micrófonos de sus cámaras, o también la pueden escribir a través del chat, ¿ya? Para que vean que todos esos canales son posibles. Parece que quedó clarito. Sí, parece que quedó bastante claro. No, Sí. lo que te pediría, como Roxana, que me pareció súper interesante, justamente esto último que señala, porque quizá hay personas que no entienden muy bien qué quiso decir el Tribunal Constitucional con decir que con este tema del tratamiento preferente en temas de derecho a aprovechamiento de agua se pueden generar estas discriminaciones. Yo creo que quizá puede alguien que no lo entendió muy bien, si lo podéis como explicar un poco más. Ya, que en materia de derecho a aprovechamiento de aguas, ¿ya? Si es que no es arbitraria la política, es válida, ¿ya? O sea, por ejemplo, en este caso se trataba de caudales que eran escasos, ¿ya? Y lo que se buscaba era aplicar políticas de gobierno donde justamente no se otorgaran derechos de aprovechamiento de aguas en esos sectores. Y se fueron de protección o sea, se fueron por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, y uno de los fundamentos era el artículo 19, número 22 de la Constitución. Y aquí dice, bueno, mientras no sea discriminatorio se puede, pero en este caso es discriminatorio. Ese es como el contexto. Ya, gracias. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, Carla pregunta si ¿habría alguna recomendación de modificación a través de Esperemos, la nueva constitución, sobre esta materia? ¿Tú ves que se podría avanzar en algo que podría como perfeccionar estos temas de igualdad y no discriminación? En materia económica, mira, este artículo en particular no es tan... no ha tenido tanta relevancia, por ejemplo, como el 19 número 21 de libertad económica, pero sí son uno de los pilares del Estado subsidiario, ¿ya? Nosotros debiéramos considerar una igualdad
y no discriminación en materia económica, tal vez señalando explícitamente de que sea bajo supuestos racionales, ¿ya? Y lo que sí yo quitaría la cantidad de requisitos que se establece al Estado para poder hacer normas que de repente son sectoriales, ¿ya? Porque si ustedes ven lo que yo le he explicado, o sea, el marco es súper pequeño, o sea, tiene que ser por una ley. Si se trata de un beneficio, tiene que estar dentro de la ley de presupuesto. ¿Ya? Todos esos requisitos yo los eliminaría. ¿Ya? Dejaría un poco más, dejaría un poco más hacia la discrecionalidad del Estado, pero sí estableciendo parámetros que sean racionales. Ya. Y bueno, y respecto también, yo te voy a aprovechar de preguntar todo. ¿Qué es el tema que te gusta a ti también? Respecto, por ejemplo, en temáticas de igualdad y no discriminación en materias tributarias, ya a veces, por ejemplo, las exenciones tributarias que se hacen en algunas industrias, que uno sabe que al final ni siquiera recauda tanto el Estado a través de ellos, por ejemplo, el subsidio al fomento forestal, ya de las plantaciones, etcétera. ¿Cómo ves tú ahí que se tendría o otras cosas más, cómo ves tú que ahí que se tendría que trabajar este tema de la no discriminación e igualdad en materia económica en estos temas? Claro, es que justamente el tema de las exenciones y gravámenes es lo que yo explicaba de que está súper normal. O sea, no podemos considerar ya, por ejemplo, la igualdad, los tributos y las cargas pecuniarias, no las puedo concebir por separado. Ya tengo que unirlas todas y hacer un conjunto armónico. Ya en nuestro conjunto armónico es nuestra constitución. Entonces, por ejemplo, lo que tú me hablas de las exenciones, para grupos determinados, obviamente que lo que tiene que primar ahí es el principio de proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? No se puede beneficiar a ciertos grupos de la economía que eventualmente deberían pagar más tributos que el resto. ¿Ya? O sea, yo de acuerdo a mis ingresos debo pagar mis tributos. ¿Ya? Y por eso es que, por ejemplo, lo que se impulsó hoy día, casi me dio un ataque al pelo, de que se aumentara el IVA para subvencionar las pensiones. ¿Ya? Esa es la política que hoy en día se está impulsando. ¿Ya? ¿Y por qué se me cae el pelo? Porque es totalmente regresivo, o sea, los que ganan más no les va a afectar este aumento del IVA, pero quien gasta de sus ahorros, quien gasta todo su sueldo en consumo, que no tiene capacidad de ahorro, sí le va a afectar y le va a afectar muchísimo. Entonces volvemos a la regresividad en vez de la progresividad, que es lo que se busca. Que quienes más ingresos tengan, paguen más, y que quienes menos ingresos tengan, obviamente, no tengan gravámenes que sean excesivos y que permitan tener una vida digna. Si finalmente eso es lo que buscamos, lo que debería impulsar una buena política económica. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar sobre este tema? Como se dan cuenta, es bastante amplio, así que también pueden llevarlo a algún tema que ustedes tengan alguna duda sobre temas de igualdad y no discriminación en materia económica, llámese actual, llámese en lo futuro, que es un poco lo que buscamos también. Claro, que en el futuro se establezcan, mira, si la igualdad y la no discriminación, estamos súper de acuerdo, pero ponerle tantas trabas al Estado que sea es como una camisa de fuerza que no puede moverse dentro de ese marco. Y es tan fuerte la normativa que finalmente la vuelve inaplicable. ¿Ya? No sé si me entienden. Mira, les voy a Sí, sí. volver a poner acá el 19 número 22 para que lo vayan viendo. Voy a encender un poquito la luz. Ahí sí. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta o que quieran hacer algún tipo de
reflexión acerca del tema. Acá hay una pregunta de Roxana, de Tamara, dice, Roxana, uno de los principios cuestionados hoy es el rol subsidiario del Estado en este orden. ¿Cómo proyectamos a futuro el rol del Estado en asuntos económicos? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, esto es una opinión súper personal, ¿ah? Me- eh, yo creo en un estado solidario. No creo en un estado subsidiario para nada. Relegado a... Yo soy funcionaria pública además y me toca trabajar con la subsidiariedad del Estado todos los días. Y es complejo porque finalmente la política económica es transversal a todo lo que uno hace, ¿ya? Y obviamente, si tú trabajas en, por ejemplo, yo trabajo en el área de educación, en el área administrativa de educación, tú ves todos los días el Estado subsidiario, ¿ya? Donde, si bien tú eres un competidor, tú pasas a ser un competidor más dentro de muchos privados, pero además te ponen trabas. ¿Ya? Entonces es complejo, sobre todo en áreas críticas, salud, en educación. Salud, educación, yo diría que son las dos áreas más críticas donde ahí se visualiza qué es lo que significa un Estado subsidiario. ¿Aló? ¿Sí? Hola, Carla. Hola, Roxana, gracias por la presentación. La verdad es que está, como, claro, como dice Pablo, intentando vincular la temática y la verdad es que es súper amplia, pero también es súper acotada en cuanto a la aplicación, que eso es lo que me llama en el fondo como más la atención. Creo que en el fondo también por algo estamos normados de esta forma, así, no creo que sea casualidad. Claro. Pero bueno, mi comentario era por lo que había preguntado antes, en el fondo como reafirmar, en el fondo mi opinión, que efectivamente también creo que un Estado subsidiario no es suficiente, sobre todo pensando como en la distribución, bueno, pensando en los recursos que tiene el país y en, como en las potencialidades que tiene el país para tener una billetera que alcance, digamos, de manera digna para sus habitantes y no solamente para un puñado de habitantes. Y lo otro era qué pasaba o si se puede o no aplicar. Me acordé del caso Cabal. No sé si tiene alguna arista dentro de esto, pero recordé, porque ahora, por ejemplo, estando en pandemia, muchos emprendedores y muchos negocios pequeños, en el fondo, han visto un poco como mermado su acceso a créditos o finalmente como a servicios de la banca, que más que ayudarlos en el fondo como que terminan desprotegiendo, como siento que el Estado más que dar una indicación de que la banca se va a poner a disposición y que eso no pase, finalmente termina como en la desprotección de los nuevos negocios, digamos. Claro, porque esto de los créditos FOGAPE, o sea, la primera Claro. barrera de entrada es estar bancarizado. Esa es la primera barrera de entrada. O sea, primero tienes que estar bancarizado. Segundo, tienes que ser atractivo para el mercado para que te puedan otorgar el crédito. Si no, no nos vamos a aquí poner la venda sobre el ojo de que le van a dar a todos el crédito. No, Claro. te evalúan comercialmente, evalúan cuál es tu riesgo. Eso también va en contra también de la innovación, va en contra también de las pequeñas y medianas empresas, porque finalmente quienes acaparan todos los recursos, quienes son atractivos para el mercado. Claro. Entonces, no, es complejo porque si tú te fijas, la no discriminación arbitraria no es una calle de doble sentido, es una calle solamente para el Estado. El Estado es quien no debe discriminar, el Estado, pero aquí el Estado, en esta subsidiariedad, en vez de hacerse cargo de la problemática que existe, lo deriva en los bancos, ya que finalmente van a ser el auto, van a ser quien le va a poner rueda a esta política de reactivación económica. ¿Ya? No es el Estado quien se hace cargo de la reactivación económica, sino que dice, miren,
yo le voy a dar al banco la seguridad de que a las personas que les va a prestar dinero, que según ellos van a ser solventes, el Estado los va a garantizar, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Entonces, me desligo de mi labor de Estado y se la paso a un tercero privado que se supone que es quien administra mejor, que se supone que va a otorgar de mejor manera o va a distribuir de mejor manera estos dineros, ¿ya? Entonces, después, esta discriminación, ya como es de un tercero, como es de un banco, ya no puedo aplicar la discriminación arbitraria porque no es una política de Estado. De Estado, claro. Entiendo. Ya. En cambio, si el Estado hubiese sido él el encargado y el responsable de otorgar estos créditos y no se los da a los pymes, ahí sí nosotros podríamos haber recurrido de protección en virtud de este artículo. Ya, ok. Y claro, es una de, las derivaciones de este Estado subsidiario. Claro. Sí, sí. Que tenemos tantas irregularidades y tantas inequidades, digamos, que en realidad termina siendo una más. En el fondo, como. Es una más entre cuantas. Claro, lamentablemente. Gracias, Roxana. No, ¿Alguien más quiere preguntar, quiere comentar, reflexionar? Hacer catarsis también acá. Todo es posible en este espacio. Aprovechando también que Roxana, que sabe de estos temas, también está acá y nos puede guiar. ¿Alguien más? Nos quedan unos minutos más de clase, por eso también les pregunto. No sé, Roxana, si tú quieres acotar algo más o quieres comentar algo más también. Pablo, yo quería hacer una reflexión. Ah, sí, adelante, Oscar. Hola, Roxana. Hola. Oscar Lavarra de la FUJU. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí. Roxana, bueno, en relación como el contexto de la exposición, y tú misma nos diste tu opinión, en relación a la idea de un Estado que asume un rol solidario en la economía, ¿ya? ¿No es cierto? Donde tenga mayor participación, donde las barreras que tiene de entrada, ¿ya? Frente a los particulares sean cada vez menores, teniendo principalmente en cuenta lo importante que puede ser la participación en roles como la educación y salud. Pero, por otro lado, tenemos la experiencia al otro lado de la cordillera, Argentina, donde cada vez están, bueno, luego de todos los gobiernos de Kirchner, ¿no es cierto?, y la llegada de Macri y ahora la vuelta de Fernández con Cristina detrás al poder, se está levantando cada vez más fuerte como las voces de economistas de la derecha ya en Argentina, con una tendencia, no sé, se habla de libertarios o algo así, que están tratando de llevar a América Latina la idea de que cada vez es más malo que el Estado participe en economía, bueno, fundado obviamente en la experiencia argentina y lo que ha ocurrido, y que deberíamos tornar a lo que ocurre en Chile, en realidad, que es esta lógica de un Estado cada vez más chico, donde la participación sea de los privados y donde el rol del Estado simplemente sea este rol subsidiario de poner las reglas del juego y dejar que estos terceros particulares hagan el juego de la economía. Mira, ¿cómo podríamos encontrar, no sé, un punto de equilibrio entre este rol solidario que tiene que asumir el Estado y que no nos pase tampoco la debacle económica que tiene Argentina, donde el rol que asumió el Estado, ¿no es cierto?, fue preponderante, pero también se rompieron todas las reglas del juego, la corrupción política se llevó el dinero de muchos casos del Estado a manos de los políticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos encontrar, qué sé yo, como una especie de punto medio en esta participación en la economía y que no nos pase eso? Claro, lo que pasa es que un estado de bienestar, que es lo que yo creo que es el modelo más de mayor satisfacción del bien común, no es gratuito, ¿ya? O sea, el Estado tiene que tener ingresos, sino cómo va a gastar, o sea, una suma de matemáticas simple, ya si no viviríamos endeudados con una deuda pública muy gigante como sucede con Argentina. Pero nosotros también tenemos
un problema de base que tiene que ver con nuestras políticas fiscales, que son las políticas con las cuales va a ingresar dinero al Estado, ¿ya? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hincar el diente, que es respecto de cómo nosotros, nuestra matriz impositiva, ¿ya?, se transforma en una matriz impositiva progresiva, ¿ya?, no afectando también la inversión, porque ese es el otro extremo que se puede llegar a cometer, ¿ya? Para hacer una transición, creo yo, de un Estado, de una constitución económica como la que nosotros tenemos, ¿ya?, con un orden público económico, con un modelo económico tan implantado como la de nosotros, hacer una transición a un estado de bienestar va a ser súper difícil, ¿ya? Es casi romántico pensarlo, y yo creo que los pasos de bebé que tenemos que hacer, en primer lugar, es primero eliminando las normas que sustentan el modelo neoliberal, ¿ya? O sea, quedarnos con una constitución económica, obviamente que establezca derechos sociales y económicos, pero de una manera no tan tajante como la que tenemos ahora. Y a la par, creando políticas fiscales de verdad, ¿ya? O sea, creando normas realmente que vayan, ¿ya? Porque ese también es el otro tema. No puede ser que en Chile el 50% de mira, el 50% del ingreso público es IVA, ¿ya? Un impuesto regresivo, ¿ya?, que empobrece a la gente. Entonces, eso es lo que nosotros primero también tiene que ir de la mano con esta reforma, ¿ya? Ahora, como vuelvo a repetir, pasar de un estado, del estado neoliberal que nosotros tenemos, un estado de bienestar, es casi romántico pensar. Pero los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer es sacar la ideología dentro de nuestra Constitución. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias, Roxana. ¿Alguien más, antes de ir cerrando ya la clase en sí? Quedan ya unos poquitos minutos para concluir. Yo solo quiero decir que deberíamos hacer la corte y refundar Chile, y así nos ahorramos un montón de problemas, partimos de cero y ya en realidad nos dejamos de tanta vuelta. En realidad creo que termina siendo una madeja gigante y cada vez, bueno, a partir del plebiscito yo confío plenamente en que va a ganar el apruebo, ojalá. Y en realidad yo creo que ahí en realidad van a salir muchísimas más nudos de los que ya conocemos. Entonces, bueno, espero que todo también sea para mejor en el fondo. Gracias, Roxana. Claro, o sea, como Y gracias, estamos, yo Pablo. creo que no podemos seguir porque, como decía Oscar, todos quieren ser Chile, pero porque nuestros números macroeconómicos son muy atractivos, pero si nos vamos a nuestra realidad no es tan atractiva. Ese también es el punto. ¿Cómo viven en verdad los chilenos? Macroeconómicamente, nuestro ingreso per cápita es excelente, nuestros números son excelentes, como dicen el paradigma chileno. Bueno, yo no sé si alguien más, porque ya estamos en la hora. Yo creo que ha sido una súper entretenida y yo digo y provechosa clase, por lo cual te agradezco, Roxana, que hayas como participado, que hayas dado tu tiempo para un ratito de tu tiempo para estar acá. Y sin nada más, entonces vamos a dar cierre ya a la clase. A nombre de FOJUC, a nombre de todos los que estamos acá también, Roxana, te damos las gracias. Espera, en algún momento cuando todo esto pase, te vamos a invitar ya a algo, ya un seminario, y ahí conversaremos más todas las cosas que tengamos que conversar. Y más de tributo, ¿ah? Claro, vamos a irnos más al tributo. Y bueno, y a las demás personas, como ustedes saben, estas clases se graban, después se suben a nuestro canal YouTube y también se comparten. Y también los dejo invitados para la próxima clase, que es el próximo miércoles, que no recuerdo bien qué fecha es exacta, pero va a ser sobre el derecho de propiedad, ya que también es un tema, yo creo que es uno de los temas más discutidos dentro de la actual Constitución, y posiblemente va a ser uno de los temas más discutidos en una eventual nueva Constitución.
Entonces, por lo mismo, los y las dejamos invitadas para que discutamos y hablemos sobre el derecho de propiedad. Va a ser una docente de la Universidad Diego Portales de acá de Santiago quien va a exponer. Así que desde ya les agradezco la buena disposición y cualquier cosa quedamos atentos. Muchas gracias, Roxana, por todo lo que hoy día nos enseñó. Nos vemos, ¿no? Ahí el derecho de propiedad, ahí sí que hay paño que cortar, porque ahí sí que hay que reformar. O anular. No, Ahí va a haber mucho ya, paño ahí que cortar. no hay mucho paño que cortar, hay derecho de Sí. aprovechamiento de agua. Exactamente. La dejo ahí, ¿no? Muchas Ya, gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación. Son estos temas que son más, que son súper reflexionar, educar también. Yo sé que no todos ustedes son abogados y espero que no se haya hecho tan difícil el lenguaje. De repente se nos olvida que términos son más difíciles de entender que no, pero espero que esto les haya servido siquiera para reflexionar y decir, mira, ¿sabes qué? Formarse su opinión propia, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero, oye, esto se puede reformar, esto tal vez no, ¿ya? Así que eso, chiquillos, muchas gracias por la invitación, se pasaron. Nos vemos para la próxima. Nos vemos, muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao.